Hola, bienvenidos a Cocinemos en Familia. El día de hoy les vamos a enseñar cómo preparar unos deliciosos tamales regios. Esperemos que les gusten. Los ingredientes que vamos a necesitar para hacer nuestros deliciosos tamales van a ser 1 kilo de harina nixtamalizada, 500 gramos de manteca vegetal o manteca de puerco, 3 cucharadas de polvo para hornear, 2 cucharadas de sal y 1 litro de agua tibia o caliente. Lo primero que vamos a hacer es derretir la manteca vegetal en un sartén. Puedes usar mitad de manteca vegetal y mitad de manteca de puerco, o sea 250 gramos y 250 gramos. Y aquí le meneamos hasta que se derrita nuestra manteca. Y cuando se derrita la manteca la vamos a separar. Por mientras vamos a poner en un bowl la harina con la sal y el polvo para hornear. Y después de eso vamos a agregarle a la harina agua para que se humedezca y esté suave. Cuando esté suave la masa, la harina, le vamos a agregar poquito a poquito la manteca derretida. La manteca debe de estar tibia. Y así es como nos debe de quedar la masa, que no suavecita y que no se nos peguen las manos. Antes de embarrar la masa en las hojas de tamales, vamos a remojarlos en agua caliente, así, por más o menos de 5 a 10 minutos para que se suavicen y podamos embarrarlos más fácilmente. Mientras que se están remojando las hojas de tamal, vamos a reposar la masa de 10 a 15 minutos. Ya que dejamos remojar las hojas para tamal, vamos a escurrirlas y vamos a separar las hojas que están buenas, o sea, las que no están muy maltratadas o rotas, de las que están rotas y maltratadas, porque las que están maltratadas las vamos a usar para cubrir los tamales y las otras para embarrar la masa de tamales. Antes de hacer la masa para tamales, necesitamos ya tener los guisos que vamos a utilizar listos. En este caso nosotros vamos a utilizar rajas con queso, pollo con elote y frijoles. Si no sabes cómo hacer frijoles refritos, te lo vamos a enseñar en un video que tenemos en nuestro canal y te lo dejamos aquí en la descripción del video. Y estos tres puedes usar la cantidad que quieras y de carne o de cualquier otra cosa, de cualquier otro guiso. Y luego vamos a ponerlos a echar los tamales. Ya que tenemos nuestra masa, vamos a empezar a embarrar o ponerla en nuestras hojas para tamal. Vamos a sacar nuestra tortillera, vamos a poner un plástico para que no se nos pegue la hoja de tamal, la masa, otro plástico y luego aplastamos. Y así es como nos queda, es súper más fácil que embarrar. Y también queda igual de rico. Cuando hagamos esto, le tenemos que quitar los excesos que nos quedan a los lados con cuidado para que no quitemos masa de la que está dentro de la hoja. Así es muy fácil. Le quitamos los excesos, así se rompe derechito.
Y bueno, hay que asegurarnos de que pongamos la masa del lado liso de la hoja para tamal y así seguimos con todos los tamales. Y ya cuando ya hayamos puesto la masa en la hoja para tamal, vamos a empezar a rellenar. Vamos a rellenar poquito con nuestros guisos y vamos a tapar así de un lado primero y luego del otro y aplastamos en los lados para que no se nos salga nuestro guiso y doblamos la hoja que nos quede sobrante y así es como ya nos queda. Así van directamente a la olla y es súper fácil. Y ahora sí que ya los tenemos listos, los vamos a meter a la olla, a la olla vaporera, a calentar. Que el agua no esté tocando los tamales porque se van a cocer con puro vapor. Y pues vamos allá. Y después vamos a poner una bola de aluminio en centro y alrededor todos los tamales. Y ya que tenemos todos acomodados, vamos a poner una capa de las hojas de tamales que nos sobraron por encima y también le vamos a poner un plástico para que no se nos salga nada del vapor que vamos a tener adentro de la olla. Vamos a dejar la olla por 40 minutos y luego ya que pasen la vamos a voltear la olla por otros 40 minutos para que se terminen de cocer los tamales. Y ya que ya los vemos cocidos, hay que ver si el tamal se despega de la hoja. Si se despega es que ya están cocidos. Y entonces así es como nos quedan, están súper ricos y esperemos que los puedan preparar. ¡Ay, qué ricos tamales! Si te gustó este video, suscríbete y dale like. ¡Nos vemos!